Caminando de la mano con Jesús encontramos el verdadero propósito. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Encuentro con Jesús. Hola, qué placer nueva vez estar por aquí con ustedes en este nuevo episodio de Mi Encuentro con Jesús. Este espacio es con el fin de nosotros poder edificar a todas las personas que puedan estar aquí en sintonía. Mi nombre es Judy Calderón y en este momento quiero presentarle una invitada que tengo. Señores, esta invitada, de verdad, esta invitada tiene una marca en mí, porque ella fue una de las que me acompañó y me lideró en mi encuentro con Jesús. Porque este espacio viene de un encuentro que yo tuve con Jesús. Entonces, con ustedes me place presentarles a Cristal Santana. Bienvenida, Cristal. Hola, mi niña Judy. Ay, Dios Qué mío. feliz me siento de estar aquí. Ay, gloria a Dios. Para mí es más que un placer, que un honor y orgullosa de ver lo que el Señor ha hecho con tu vida, porque realmente el Señor es bueno. Ay, amén, Cristal. Señor, de verdad que obediente tú fuiste. Y de verdad que, miren, Dios dota a uno de paciencia y ese tipo de asuntos, porque miren, ella fue quien me acompañó en este proceso, ella fue quien me lideró junto a Albania. Albania y Cristal fueron mis líderes en ese encuentro con Jesús en septiembre, que ya más adelante contaremos ese testimonio de cómo se da el encuentro con Jesús en Iglesia Cristiana. Y hoy estar aquí sentada contigo, de verdad, y poder hablar de ese testimonio que sé de entrada, porque ya lo conozco, ¿verdad? Porque estuvimos hablando un poquito detrás de cámara, que va a ser de bendición para tantos. Amén, amén. De verdad que, como dije al inicio, es un antes y un después de la Judy que yo conocí ese día, a la Judy que veo hoy, caminando con Jesús, dando frutos, que es lo más importante, y sobre todo, haciendo cosas que le agraden a Dios. Ay, amén. Cristal. ¿En qué momento, verdad? Porque uno conoce a Jesús como el Salvador, el que murió en la cruz. Ese Jesús que le hablan a uno cuando uno es chiquito. Ay, hay un Jesús que murió en la cruz, que es el Salvador. Ok. ¿En qué momento pasa Jesús de ser el Salvador, el que a todo el mundo conoce, como a convertirse en Jesús, tu amigo? O sea, ¿cómo se da tu encuentro con Jesús? Claro que sí. Bueno, yo soy la hermana mayor de 4. Yo soy la única hembra. Ay. Yo fui muy añoñada realmente, pero también en mi adolescencia fui muy rebelde. Yo fui muy rebelde, que hoy en día yo digo que mi papá fue el Señor, yo no sé cómo lo capacitó. Le dio las fuerzas, aún sin conocer de Dios. Mi papá me capacitó junto con mi mamá, pero sé que el dolor de cabeza más grande fue con mi papá. Pero yo tuve una adolescencia nada cerca de ningún tipo de iglesia, ni de religión, ni nada. Pero yo tuve, como dije al principio, una adolescencia fuerte, pero de rebeldía más que otra cosa. Y ya después de adulta que tuve a mi hija, la mamá de una compañerita de mi hija, me veía todos los días en la puerta del colegio. Ay. Y me decía, vamos por una célula. Y yo le decía, sí, tú me llamas. Y yo le trancaba el teléfono. Un paréntesis, me acuerda a ti con el encuentro. Ay, Dios mío. Entonces, yo le trancaba el teléfono, no se la cogía la llamada. Pero llegó un día que yo le dije a mi esposo, vamos a salir de ella. En ese momento, para ir entendiendo, Sí. ¿verdad? Tú estabas casada ya, ¿verdad? Yo estaba en unión. Usted Yo no estaba en estaba unión. casada, no Tú estaba vivías casada. con- Exactamente. ok. Y recuerdo que ella me invitaba y yo le rebotaba la invitación. Hasta un día que yo dije, vamos a hacerlo porque realmente ¿Cómo salí de esta señora? vamos a salir de ella. Y yo recuerdo que cuando fui ese día a la célula, fue como que yo dije, wow, y fue que le hablaron de lo que me está pasando. Te di un De chivo. que yo no era una mujer que estaba siendo sabia, una mujer que era ayuda idónea. Y yo vi tantas cosas que se trataron ahí que yo dije, no, realmente no estoy caminando bien. Y ahí fue que comenzó mi caminar realmente, de yo ver ese Jesús que quizás yo lo veía, Lejano. que quizás otra gente me hablaban, hasta en el mismo colegio, que estaba en un Sí. politécnico de monjas, y quizás me hablaban era de Jesús, pero colgado en la cruz. Exacto, de No un Jesús Cristo del Salvador. no un Cristo resucitado. No, el que resucitó. Entonces, ahí fue que yo comencé a ver realmente quién era Jesús en mi vida y qué yo estaba haciendo y que yo no estaba viviendo una vida agradable a Dios realmente. Ok. Entonces ya tú fuiste a esa célula, me Sí. imagino, ¿verdad? Sí. Entonces luego de ese día, de esa reunión Sí. que fuiste a la célula,
seguiste yendo a la célula, fuiste a la iglesia, luego cómo se da como esa cercanía para tú entonces decir, mira, Jesús, lo encontré y Él vive conmigo. Correcto. Yo comencé, duré un año prácticamente, yendo solamente a la célula. Ok. Y para un culto especial que hacen en nuestra iglesia, el culto de las últimas 7 palabras, me invitaron. Y como dije, vamos, porque es un culto especial. Y eso fue como ver el sacrificio de Jesús en la cruz. Para mí, ese es un culto que cada vez que lo hacen me saca lágrimas, porque ver cómo Dios entregó a su hijo, y eso a mí me marcó. Y ahí yo comencé entonces Sí, a asistir culto. a la iglesia, a ver mi vida, cómo yo estaba viviendo en pecado, y ver como tantas cosas que nadie me la dijo, porque no era que alguien me decía, tú estás en pecado, tú esto, no. Pero yo fui viendo, porque el mismo Espíritu Santo te va confrontando y Así te va es. hablando. Y realmente eso es lo principal, tener una vida adecuada a los caminos del Señor. Y ahí fue que yo comencé a ir viendo, a ir viendo. Y yo recuerdo que mis padres espirituales, como yo les digo, Susan y Robert, que los amo muchísimo. Ellos, Susan, Robert. nosotros, mi esposo y yo somos producto de ellos. Y yo ver cómo ellos me mostraban a Jesús, aún sin perder su esencia. Dos personas Amén. amorosas. Y ahí uno va viendo como los mismos hermanos que son, yo decía, wow, pero gente que no me conoce, que me abraza, me saluda. Yo decía, a lo diferente que yo era una persona muy tosca. Yo era una persona que Sí. yo hablaba llano. Yo no tenía que ver que Digo quizás... la verdad aunque te duela. Ese era mi lema. Sí, sí, Yo decía, sí. yo digo la verdad aunque te duela. Y yo decía, wow, y después que yo vi cómo realmente son las cosas, yo dije, ¿cómo que a la gente está detrás de mí? Me busca, me busca para los lugares y eso. Y yo tan tosca que era. Y ahora, de verdad, yo veía cómo el Señor iba cambiando mi hablar, mi caminar, mi pensar y todo eso. Tú sabes que cuando hablas, hay algo que yo rescato mucho y es cómo uno puede mostrar al Señor desde sus acciones. Y eso es donde está el primer punto, porque muchas veces hablamos de Jesús, pero yo te estoy hablando de Jesús, sin embargo, tú no ves a Jesús reflejado en mi vida. Entonces, nosotros como cristianos, y esto es un mensaje ya más abierto a las personas que son como nosotros, ¿verdad? Que están caminando en la fe, que no lo hacen con una intención de no hablar de Jesús, sí predican, pero tenemos que tener una coinonía tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Que yo te hablo de un Jesús que es amor, pero te tengo que tratar con amor. Y no es algo por imposición, sino que cuando Jesús te restaura, lo que emana de ti son tus acciones, son las que van a traer a más personas a querer tener eso que tú tienes. Porque me imagino que eso es lo que hace como esa referencia entre cuando tú no eras cristiana a cuando tú empiezas a caminar con Jesús. Así es, así es. Cristal, sí, está bien. No, que te decía también que yo, por eso te digo que el caminar con Jesús es algo que va poco a poco. Muchas veces la gente entiende que es un cambio de la noche a la mañana y no es así. Es un cambio constante. Porque uno va cambiando, uno va mostrando. Y el Señor te va mostrando las cosas, pero uno va cambiando poco a poco, poco a poco. Así y es el es. mismo Señor que te va mostrando qué está bien, qué está mal, qué tú no estás haciendo correcto. Pero es al paso, es algo al que yo paso. siempre digo que no es el que primero llega. No. No Para es nada. así, no es para nada, para nada es así. Uno debe saber que esto es un camino al paso. No, y que tu constante. proceso y como tú llevas tu relación con el Señor, no tiene que ser como yo la lleve. Cada quien tiene una experiencia diferente. Así Es el es. mismo Dios, pero Dios trata de manera diferente y Dios trata también en escenarios diferentes. Por ejemplo, lo que a ti te pueda ser un ente de referencia, puede ser que para mí no. Es el mismo Dios, pero Él trata. Así Entonces, en ese espacio, ¿verdad? Que ya tú dices que tú tenías esa toxicidad, que era un poquito fría. ¿Qué fue lo que más te costó rendirte ante los pies del Señor y cómo fue ese proceso? Yo siempre estaba rodeada de personas, siempre. Y para mí, a mí me costó mucho rendir el ego, rendir el que me vieran fuerte, quizás también las amistades. Yo decía que mi esposo, que yo conocí al Señor junto con él, pero mi esposo viene de una familia cristiana, yo no. Y yo ver ese amor que él reflejaba y que su familia reflejaba, yo decía, wow, esto es como lo que yo quisiera. Y a mí me costó
me costó dejar la soberbia, el orgullo, el ego, el mal hablar. Para mí eso era algo, era cotidiano en mí. ¿Es algo normal? Sí, era algo normal. Y para mí eso fue como las cosas que más me costaron dejar. Wow. No tanto quizás la calle, me costó, claro está, pero mi esposo y yo siempre andábamos juntos. Era como que teníamos las mismas amistades y todo. Y como andábamos juntos también en el mismo caminar, como que no me costó tanto porque Ok. estaba siempre con él. Ok. ¿Qué parte de ese proceso el Señor sanó en ti que estaba roto, pero que solo el Señor pudo restaurar en tu vida? Amén. Realmente la relación de mi padre. Mi padre, yo lo amo muchísimo. Esa es mi debilidad. Lo amamos. Esa es mi debilidad. Que bueno, mi mamá se pone celosa y dice, tú todo de tu padre. Pero realmente, hoy en día yo agradezco mucho. Quizás la crianza, desde la carencia, muchas veces los padres hacen cosas que no la hacen quizás porque ellos quieren, sino por la carencia, porque no aprendieron. Porque no saben cómo No hacerlo. saben cómo hacerlo. Y realmente el Señor sanó en mí quizás cosas que uno la ve como adolescente y como joven, que uno la ve quizás como que nos están haciendo mal. Como drástica. Como drástica. Pero no me quieren. ¿Y por qué no me quiere? Quizás porque me da golpe, porque me maltrata o porque me quita cosas. Y a mí me costó, pero el Señor sanó. El Señor me sanó. Y yo, mi papá, de yo te amo, tú me amas, y nos escribimos por WhatsApp, y él me manda videíto y yo le mando. Es decir, que el Señor sanó. Y el Señor me hizo perdonar, el Señor me hizo ver que realmente, aparte de mi Padre terrenal, lo tengo a Él. Tengo a Dios como mi Amén. Padre celestial, ese Padre que no me va a dejar nunca sola. Nunca, Pero nunca. mi Padre terrenal, yo lo amo. Y eso a mí fue las cosas que el Señor me ayudó a sanar. Ver realmente a mi papá con otros ojos. Ay, amén. Tú sabes que a veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor y en muchas veces no tenemos la respuesta en el momento que queremos. ¿Tú has pasado por algún momento de tener que escuchar desde el silencio de Dios? Sí, realmente sí. Nosotros muchas veces creemos que el Señor nos va a hablar. Queremos siempre estar escuchando y siempre estar en movimiento. Pero el silencio del Señor es importante, porque el Señor nos habla en el silencio. Y yo pasé por un proceso de que mi esposo y yo perdimos empleo, los dos al mismo tiempo. Wow. Y fue un proceso de verdad que yo decía, Señor, por algo tú lo estás haciendo. Wow. Yo nunca me quejé, mi esposo nunca se quejó. Nosotros tomamos ese tiempo para orar, para pasarlo en familia y escuchar la voz de Dios, pero en silencio nosotros dos. Amén. Fue algo que lo pasamos como familia. Y vimos muchas cosas en ese tiempo. Y el Señor es tan bueno que en ese tiempo de dificultad nosotros no dejamos de ver la mano de Dios obrar. Amén. Fue algo increíble, fue algo increíble. Y en el silencio de la noche, en el silencio de la madrugada, de la mañana, yo pude recibir palabra de parte del Señor, de saber que el Señor no deja a sus hijos en vergüenza, que el Señor no me dejará nunca sola, que yo soy hija del Señor, que yo soy hija de promesa, que mi familia es una promesa del Señor, que mi familia, mi esposo, mi hogar son bendecidos por Dios y que mi casa es un lugar de adoración y de oración. En ese tiempo de silencio yo pude ver todo eso, pero el Señor fue bueno. Amén. Tú sabes que en esos procesos donde Dios nos permite, ¿verdad? Siempre nosotros sacamos alguna enseñanza que al principio no la vemos. Al principio, ciertamente, aunque uno no cuestione los planes de Dios, aunque, como tú dices, ustedes fluyeron y oraron y le dieron para adelante. Pero ¿cuál es esa mayor enseñanza que tú puedes rescatar de ese momento que en esa temporada, me imagino que les drenó? ¿Cuál es esa enseñanza que tú sacas de los momentos que no son tan fáciles? Si nosotros venimos a los pies del Señor pensando que todo va a ser fácil y que Se todo va a ser complica. color de rosa, vamos a salir corriendo. Se complica. Y vamos a salir corriendo porque Sí. vamos a huir. Pero realmente, yo te puedo decir que yo aprendí a que debemos depender del Señor. Que Amén. mi vida no depende de mí. Porque si fuese con mis fuerzas, yo te puedo decir que muchos procesos que yo he pasado, hace mucho hubiese tirado la toalla. Pero yo aprendí a tener más unión familiar, a valorar mi familia,
a valorar a mi esposo, Gloria a Dios. a valorar las cosas que el Señor nos da, que muchas veces nosotros no la valoramos, no la vemos, porque muchas veces nos fijamos en quizás lo que hay fuera, o lo que tiene el otro, lo que hace el otro, o lo que tiene el otro. Pero si uno se pone a ver y ve lo que el Señor nos da, lo vemos como bendición. Amén. Y ese tipo de proceso, verlos como, bueno, me está cayendo un balde de agua fría arriba, pero va a llegar un momento que yo voy a salir de ahí y voy a resurgir. Amén. Y el Señor me va a levantar como el águila. Y yo ahí pude ver la mano de Dios obrar y yo entendí, yo aprendí que la unión familiar, que el amor en familia, ese altar de oración, nosotros nunca dejamos de tener nuestro altar de oración como familia. Gloria a Dios. Nosotros oramos por un propósito, pero cuando nosotros vimos esa oración contestada del parte del Señor, hicimos a nuestros hijos partícipes para que nuestros hijos vieran que fue el Señor. Que fue el Señor. Que no fuimos nosotros, que Exacto. nuestros hijos vieran que el Señor nos contestó y que fue el Señor y que ellos lo pudieran decir. Y mi hija lo dice, y mi hija en un momento que tuvo una parte en un culto de nuestra iglesia lo dijo. Mi papá y mi mamá nunca dejaron de servir, mi mamá y mi papá nunca dejaron de asistir a la iglesia, siempre contentos, pero eso uno lo refleja. Eso muestra bien claro que hay procesos que nos llevan a una bendición y que Dios sí se conoce los planes. Así Uno lo es. desconoce, uno de verdad que en algún momento dice, ¿cuál es tu propósito en este proceso? Pero de que hay un proceso detrás, de que hay un propósito detrás de cada proceso que Dios permite que llegue a nuestra vida, lo hay. Cristal, ¿cómo tú aprendiste el amor? Que no lo recibiste fuera de Cristo ni con tu familia. ¿Cómo tú ves el amor, pero a través de Dios en esos momentos? Para mí el Señor me ha mostrado su amor a través de su palabra, pero también a través de ver cómo el Señor me ha guardado mi vida, cómo el Señor me ha sacado de muchas pruebas, de muchos procesos. Y yo aprendí a amar y mira, te puedo decir que nosotros muchas veces no vemos o creemos no ver el amor de Dios quizás en lo más simple. Amén. Y con verlo con yo quizás no pasar precariedad, con quizás en momentos que tuvimos turbulencia, ver cómo el Señor nos guardaba. Yo vi el amor de Dios, pero mi esposo me enseñó también a ser amorosa, a amar. Yo era una persona muy tosca, como te dije ahorita, y mi esposo era muy cariñoso, muy atento. Y cuando yo veía que él me daba ese amor y que me agarraba la mano, Ay, Dios mío. yo decía, ay, Dios mío. Y ahora. Ay, pero ¿y eso? Yo le decía, pero ¿y eso, muchacho? Y me abría la puerta y yo lo veía como tan simple, esa es la palabra, que yo le decía, no me agarre la mano, que me siento extraña. Manéjate. Mira, pero él me enseñó. Gloria a Dios. Y él con detalles me enseñó, sin él hablar, él nunca desmayó. Nunca desmayó. Eso es un amor. Ese hombre nunca desmayó. Y con sus palabras, con acciones, con cosas que él hacía, él me enseñó ¿Te a ser rendiste? amorosa, ¿no? Y me rendí. ¿Te Yo dije, ven rendiste? acá, pero si yo necesito una familia estable, yo tengo que montarme en esta ola. Y él me Amén. enseñó con palabras, con acciones, el Con amor de hechos. Dios. Amén. Ahí es donde se refleja el verdadero amor. Así porque es. de decirlo, cualquiera lo escribe, el celular aguanta mucho y las Sí. tintas. Cuando tú lo demuestras, aun cuando se te pone difícil. Así es. Cristal, ¿qué oración contestada marca un antes y un después en tu caminar con el Señor? Yo, como te dije ahorita, yo vengo de una familia de no escuchar de Dios. Para mí Dios existía, pero Dios era algo lejano. Sí lo había escuchado, pero yo siempre oraba de que mi familia conociera del Señor, de que mi Gloria a Dios. familia se acercara al Señor, de que mi casa fuera bendecida por el Señor, pero que también pudieran acercarse al Señor. Y te puedo decir que mi mamá asiste a la iglesia, mi mamá es bautizada, mi mamá asiste a una célula, mi mamá, te puedo decir que hoy en día es cristiana. Mi papá asiste a la iglesia cuando yo puedo invitarlo, que él puede ir, y mi papá le encanta ir a la iglesia. Mi papá yo nunca escuché a mi papá hablar de Dios, y como mi papá habla de Dios, ay, a mí me encanta cuando Cristal me invita a la iglesia, porque Ay, gloria a Dios. se siente un amor, se siente una confraternidad. Yo veo como los hermanos se Es abrazan, que se nuestra buscan. iglesia es eso. Nuestra O sea, iglesia es como amor. que vayan para allá. Nuestra iglesia es amor, realmente. Entonces, yo ver cómo mi familia busca del Señor, cómo mi familia le agrada y mi familia respeta también. Entonces, para mí eso fue una oración contestada
ver a mi papá, ver a mi familia buscando del Señor y ver cómo también mi familia, mi hija, como mi hija, aún siendo adolescente, en la edad que está, también ora, mi hija es servidora de Cristo. Y para mí eso es una oración contestada, porque qué padre, qué madre no quisiera que sus hijos estén en el camino, que sus hijos Amén. le oren al Señor, le sirvan al Señor y amen al Señor realmente. Que nosotros amemos al Señor, pero también lo mostremos. Y para mí eso fue una oración contestada, ver a mi papá, a mi mamá, Amén. mis hermanos, creerle a Dios. Amén. Cristal, ¿cómo tú experimentas el perdón, tanto para perdonar a los demás como para perdonarnos a nosotros desde la mano del Señor? Para mí eso fue retante porque al yo ser tan dura, yo me exigía mucho yo Tuviste que perdonarte. y tuve que perdonarme, pero también tuve que aprender a perdonar. Amén. Y te digo cómo yo lo aprendí en ese encuentro, En tu encuentro con Jesús. en mi encuentro Ay, con ay, ay. Jesús, ver cómo Dios, y mira, hasta me engranó, siento el Espíritu Santo, porque cómo ver cómo Dios entregó su Hijo y Jesús, verlo clavado en esa cruz, recibiendo latigazos, ofensas, humillaciones. Yo decía, en ese momento decía, wow, y cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, perdonó a todo aquel que le ofendió, a todo aquel que dijo, si tú no eres el Hijo del Hombre, y sintió blasfemia, todo lo que sintió, y Y aún perdonó. así perdonó. Entonces, ¿Quiénes somos si Él perdonó, nosotros? ¿por qué yo no puedo perdonar? No es Amén. fácil, No. porque no es fácil. Uno lo puede decir ahora, lo puede decir fácil, pero en ese momento, cuando tú estás dolido, Cuando cuando te tú estás toca. herido, cuando tú tocas el manto de Dios, ahí es que tú de verdad aprendes a perdonar. Y ahí fue que yo aprendí realmente lo que es el perdón. Amén. Cristal, ya para cerrar, me gustaría que, así como hablábamos de esos silencios que a veces no entendemos del Señor, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que están esperando una promesa en el Señor? Sin embargo, el Señor está callado y ellos sienten que no les escucha. ¿Qué tú le dirías a ellos en base a lo que tú has vivido y cómo Dios lo ha hecho contigo? Que si lo hizo contigo y lo hace conmigo, lo puede hacer cuando Él quiere y con quien Él quiera, porque Dios es así. ¿Qué sería eso que tú les dirías ya para cerrar? Mira, te puedo Esta decir, es tu cámara. y a toda la persona que no conoce de Dios, primero acercarse a Dios. Amén. Y yo siempre he dicho, y a todo el que me le puedo decir también, nosotros debemos tapar nuestros oídos al mundo y abrir nuestros oídos espirituales. Escuchar la voz de Dios. Y en el silencio el Señor nos puede hablar. Busca del Señor, órale al Señor, clámale al Señor. Pero en el silencio el Señor te puede hablar. No, nunca creas que el Señor está lejos, el Señor está cerca. Pero en el silencio, te lo puedo decir, amado hermano, en el silencio el Señor te puede hablar. Porque no es escuchar solamente y escuchar, es también taparte los oídos al mundo y abrir tus oídos espirituales. Pedirle al Señor que quite todo manto, toda ceguedad, para que tú puedas ver y también puedas escuchar la voz de Dios. Que el Señor te va a hablar. Yo decía muchas veces, ¿cómo el Señor habla? Y el Señor me ha hablado muchas veces. Gloria No a con voz Dios. audible, pero el Señor te puede hablar de diferentes maneras. Amén. En el silencio el Señor te puede hablar. Aún en El el Señor te puede dar silencio. un versículo. El Señor te puede decir qué hacer, cómo moverte. Y hoy en día yo te puedo decir que a mi alrededor, todo el que está a mi alrededor, amigas que eran del mundo, que eran de la calle, que salíamos, dicen, wow, cómo el Señor te ha transformado, Cristal. Amén. Pero eso ha sido en oración, en silencio y pidiéndole al Señor que me cambie. Amén. Y que el Señor siempre me haga humilde y que el Señor quite todo ego. Amén. Yo le pido al Señor que quite todo ego de mi vida. Y como yo siempre oro, que no sea yo, Señor, que seas Amén. tú Amén. hablando por mí, que toda palabra que salga de mi boca sea dicha por ti, que Amén. nada sea dicho por mí. Si es algo dicho por mí,
Quítalo de mi Quítalo. boca. Quítalo Amén. de mi boca, de mi mente, de mi alma, que seas tú hablando. Amén. Tú sabes que, ya, para cerrar, también rescatando esa palabrita que dijiste, la decíamos en la conversación, y es que nuestras oraciones deben de ser genuinas e ir enfocadas en eso mismo, que todas nuestras acciones reflejen la mano de Dios y reflejen el amor de Dios. Es la única forma de uno poder entonces impactar a otro a través de nuestras vidas. Amén. Ser genuino, ser una persona, no hay que perder tu esencia. Para estar en el camino del Señor, no hay que perder tu esencia. El Señor te va moldeando, te va cambiando y Él te va diciendo qué está bien, qué no está mal y qué tú debes cambiar en tu vida. Amén. Bueno, pues de verdad que esta conversación ha sido de gran bendición para mí que estoy aquí, porque el que está aquí también recibe, no crean que nada más ustedes. Y les damos las gracias por estar hasta este momento en esta parte de este episodio. Nosotros nos despedimos de este espacio, sin embargo con ustedes nos encontramos en una próxima entrega. Esto fue Mi Encuentro con Jesús. Hasta una próxima. Caminando de la mano con Jesús encontramos el verdadero propósito. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Encuentro con Jesús.